Buenas tardes. Con este vídeo lo que vamos a pretender es realizar una instalación del programa SRS, que es un emulador de comunicaciones radio para DCS. El programa DCS, que está orientado en la estructura cliente-servidor, lo que efectúa es una interfaz entre el terminal de sonido de tu ordenador y un servidor, devolviendo las comunicaciones de tal forma que parecen emuladas con la modulación que imprime la radio convencional en los sistemas reales, y es lo que tú vas a oír. Aparte, eso va a permitir emplear un espectro de frecuencias de tal manera que tú simules la frecuencia en la que estás operando tu equipo de comunicaciones o tus diferentes equipos de comunicaciones, tanto la frecuencia como la modulación. Y en algunas fases más avanzadas también te permite incluso utilizar la criptografía de audio que en muchas de las aeronaves pues vienen establecidas, sobre todo a través de Kilo Yankee 100 o Kilo Yankee 58. Para instalarlo, lo primero que vamos a hacer es poner en internet DCS SRS, y esto nos va a llevar normalmente a una página de del propio forum de Eagle Dynamics. En esa página vamos a encontrar un enlace, el de GitHub, y en ese enlace de GitHub, que es donde está la página del desarrollador, vamos a encontrar el instalador. Este instalador nos lo bajamos y lo abrimos. Vale, pues el contenido del instalador lo ponemos en el escritorio. El contenido del instalador lo extraemos, y dentro del propio folder, vamos a encontrar el installer. Simplemente le damos a ejecutar, instalar, y lo que te hace es, dentro de la pantalla de instalación, te pide que le digas dónde están los dos primero, dónde quieres instalarlo, que eso no tienes por qué cambiarlo, y luego dónde está tu usuario, sobre todo la carpeta de dentro de tu usuario, de la carpeta de Saved Games. Bueno, para eso, si no estás utilizándola por defecto, que normalmente sí va a ser así, dentro de tu propio disco duro, vamos a ver, dentro de tu equipo, te vas a C, generalmente, que es donde están los usuarios, en este caso Alfred, y te irías a Save Games, y directamente selecciona la carpeta Save Games, o juegos guardados si lo veis en castellano. No te vayas a la de DCS, porque si no te va a dar una reinstalación. Entonces ya le darías a Install Update. En el momento en el que tú le des a Install Update, te va a instalar la aplicación, ¿vale? Y te va a mandar los enlaces. Yo ya los tengo puestos en el escritorio. Te interesa utilizar el de cliente, SR Client. Una vez que tengas ese usuario o ese enlace, clicas en él, y siempre te va a pedir utilizarlo con permisos de administrador, porque si no, no puede tener acceso a las teclas. Vale. Bien, pues ahora que ya tenemos el programa instalado, vamos a configurarlo. Lo primero de todo es seleccionar el micrófono. Seleccionas el micrófono el que tengas activo, o dejas el default para que directamente el programa se adapte al que tengas en ese momento activo. Lo mismo con los speakers, y en la zona de la derecha, aquí donde te pone el mic output, que es opcional, déjalo siempre en no mic output o pass through, pues si no te genera ciertos problemas, incluso a veces ni te oyes. Esta es la zona en la que tú metes el nombre del servidor de los que tú tienes preconfigurados, o la dirección IP del propio servidor, y luego tienes el conectar, en la pestaña para ver el overlay o la capa que te va a permitir modificar las frecuencias en los aviones de Flaming Clip Fresh, o también una pequeña capa para poder utilizar función de AWACS, con la que te permite utilizar muchas más radios. Y aquí puedes poner un nombre y una contraseña en el caso de que te vayas a un servidor que tenga nombre y contraseña. ¿Vale? Bueno, pues vamos directamente a la zona de Settings. En la zona de Settings, normalmente yo tengo configurado de la siguiente manera.
La primera parte, en el AutoConnect Prompt y el AutoConnect Mismatch Prompt, te va a permitir que en el momento que arranques directamente intente conectarse sobre un servidor que tengas preconfigurado o incluso el que te directamente te haga el servidor DCS en el que te estés conectando esté difundiendo, porque el propio servidor DCS al conectarse, porque el programa se integra con el propio DCS, le pasa una dirección y un puerto para que se conecte en el caso de que esté actuado. Yo luego he dejado siempre todo lo demás off, excepto la control automático de ganancia y la supresión de ruido. Tienes que poner y el Play Connection Sound también, que te permite saber cada vez que estés utilizando o cada vez que se enchufe el sistema te dé un pequeño sonido de aviso, que luego lo escucharéis. El SRS Path para DCS, donde te va a decir exactamente dónde están las direcciones de cliente, que ya lo sabíamos, ¿vale? Y el requerir administrador y el allow Viacom TX inhibit, que la verdad es que no sé para qué vale, pero lo tengo siempre puesto. Bien. En la parte de los efectos de transmisión y de recepción encendido en on y en off, que serían los cortes que se escucharían en una comunicación radiofrecuencia normales. Efectos en la encriptación, que si tuviéramos encriptación pues tendríamos que ponerlo. La radio que funcione como PTT, de tal manera que tú tengas que pulsar para poder hablar normalmente. Establecer el sonido o los efectos de sonido, que es en realidad lo que hace la transformación de la voz, que te la demodula para que se escuche con los efectos de la transmisión radio. El clipping y el tone effect simplemente son modelos de realismo, para que te permita, ya te digo, que la experiencia sea más realista. El Auto Select First Channel Preset igual. Y el Allow in Cockpit DCS PTT, pues hay que dejarlo encendido para que de alguna manera te permita integrarse con las radios de los aviones que no son Flaming Clip 3, que tienen un tratamiento específico. Vale. Y luego aquí ya viene una parte un poquito más complicada. Normalmente los aviones tienen dos o tres radios, generalmente dos, algunos tienen tres. Entonces lo que tienes que hacer es, aquí donde pone right, left y both, es por donde te va a sonar cada una de las radios. Es decir, aquí si yo dejo en right, las comunicaciones que entren por la radio número 1 la voy a escuchar por la derecha, por el oído derecho, y las que entren por la radio 2 por el oído izquierdo. Eso generalmente se suele hacer así para distinguir por qué frecuencia te están hablando, y de hecho en la realidad es así. Tienes una comunicación. Si tienes varios equipos de comunicaciones, uno te entra por la derecha, otro te entra por la izquierda, y si te entra por los dos, pues suele ser generalmente la tercera vía de comunicación, ya sea un equipo de radio o unas comunicaciones interiores. ¿Vale? Entonces normalmente se deja la derecha el radio 1, la izquierda el radio 2 y la radio 3 y sus siguientes en ambos oídos. Lo mismo pasa con el intercom. El intercom, por ejemplo, si se utilizara el intercom a través de SRS en el F14, pues podrías ponerlo también en both, por ejemplo, ¿vale? Nos vamos a controles. Bueno, aquí yo generalmente tengo en el joystick puesto un botón para la radio 1 y un botón para la radio 2, pero tú puedes poner lo que tú estimes. Por ejemplo, vamos a cambiar la radio 3, entonces tú lo que seleccionarías sería, le darías al set y elegirías una letra, en este caso voy a elegir la letra D, te dice el número de código de letra, y entonces cada vez que pulses en ese botón, se selecciona y transmites con esa radio. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. Y aparte de eso, seleccionas y transmites a la vez, hacer las dos cosas. Si no quisieras cambiar de radio y lo único que quisieras sería directamente transmitir en la que ya tienes seleccionada, podrías tener otra tecla. Yo en este caso, por ejemplo, tengo una de selección de radio 1, selección de radio 2 y luego PTT en la que esté. Si quiero transmitir directamente solamente con la radio 1, o con que le diera a seleccionar radio 1, ya estaría transmitiendo.
Si le diera a transmitir con la radio 2, ya estaría transmitiendo con la radio 2. Y si no quiero cambiar de frecuencia o de equipo de radio, mejor dicho, directamente le doy al botón de transmitir, de push to talk, y transmite con la que esté ya seleccionada. Ahora lo veremos de todas maneras después en uno de los servidores, ¿vale? Bueno, y ahora lo que vais a ver son la configuración de los servidores. Los servidores son, digamos, los que te permiten a ti hacer la comunicación bidireccional con otros clientes, ¿no? O con otros usuarios que estén empleando el mismo sistema. Como podéis ver aquí, yo ya tengo unos cuantos grabados de aquellos que generalmente empleo. Dentro de ellos puedes cambiar el que tienes por defecto. Ya tengo puesto aquí el loopback. O lo que es lo mismo, ninguno. Bien, ¿cómo se mete un servidor en la lista de presettings? Pues simplemente pones el nombre que tú quieras poner y luego le pones la dirección IP y en la dirección IP o el nombre completo y el puerto. Por ejemplo, veis que algunos los tengo con IP y otros los tengo directamente con el nombre y puerto. Si me lo pones directamente, por ejemplo, 10.10.10.10 .10, 2.25.25, ¿vale? Le daría al más. Bueno, si tuviera algún password, pues se pondría, pero le doy al más y directamente me aparece ya en la lista, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo selecciono? Pues me voy directamente a general, selecciono el servidor al que me quiero conectar, veis que este es el último que he utilizado. Vamos a poner, por ejemplo, el del 104. Le doy al 104 y le voy a conectar. Y ves que directamente ya me ha conectado. Me dice que hay 5 clientes en juego. En el juego me dice la posición actual o la posición que él entiende en la que yo estoy, o la aeronave, porque luego él utiliza esto para ver si hay digamos line of sight, o sea, línea directa entre los aviones para ver si se ven, porque puede ser que nos viéramos a través de la radio porque hubiera una montaña intermedia o lo que fuere. El juego lo simula, pero de hecho eso el juego lo simula. Y luego te dice que aquí que ya está conectado al sistema de VoIP del servidor, pero aquí ve que no tiene el juego encendido y levantado y que no tiene el sistema preparado. Vale, pues lo que vamos a hacer es arrancar el DCS directamente. Bueno, pues ya dentro del propio juego, si nos vamos a opciones, vais a ver que en especial el SRS aparece y te permite directamente que ya en todas las partidas te saque su overlay, su capa, para ver las frecuencias que tienes puestas o no, o que directamente, si el programa no lo tienes encendido, te lo arranque al arrancar el propio DCS. Vale, yo lo tengo desconectado porque me gusta conectarlo a mi gusto. ¿Cómo se ve el overlay de todas maneras del DCS? Muy sencillo, perdón, del SRS en el programa del simulador. Con la tecla Control Shift y ESC. Tú le das a Control Shift y ESC y te aparece el propio overlay, que lo puedes modificar en tres posiciones. En esta es la más completa, esta que simplemente ves la comunicación, y en otra vez, si le das otra vez, desaparece. Vale, vamos a dejarlo puesto en la forma más sencilla y vamos a lanzar, por ejemplo, una misión que tenga por ahí. A ver, una directamente. Entonces, vamos a ver si va a ver esta que hace. Bueno, esta directamente de F-18C duelo, en la que el avión va solo. Acordaos que ahora mismo estaba conectado ya a un servidor. Entonces yo sigo, aunque me fuera a ir a otro servidor, sigo conectado a ese mismo servidor. O sea, aunque me fuera a ir a un servidor de DCS de juego en el cual haya otro servidor SRS, mientras yo no me reconecte al nuevo, sigo aguantándome o sigo conectado al anterior, al que tú estaba anteriormente, como ahora veréis. Que no lo quiero quitar porque ya sabéis todo lo que pasa con SRS cuando le minimizas cuando está cargando. Vale, veis que vuelve a aparecer el overlay. Vale, arranco.
Bien, pues ya de nuevo estamos aquí. Vamos a poner la pausa activa. Bien, ya con la pausa activa puestas, si veis, si os fijáis, me aparecen las dos radios que tiene el avión. Bajar la palanca para que no se quede sin gasofa. Bien, pues me aparecen las dos radios que tiene el avión. De hecho, voy a volver a poner el overlay, control shift, todo en la mano izquierda, control shift izquierdo esc. Me permite y me dice efectivamente que hay 6 personas que está utilizando ese servidor, ¿vale? Pues entonces lo que vamos a hacer ahora, para que veáis cómo funciona, es directamente en la propia radio o mejor dicho, antes veis que hay un pequeño asterisco, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es esa es la radio que tienes en ese momento seleccionada para transmitir. Si yo le doy al botón que tenía específico de transmitir sin cambiar de radio, veis que pone TR. Eso quiere decir que está transmitiendo en esa radio. Y corta. Yo oigo un corte en el oído derecho. ¿Vale? Si selecciono con el botón de seleccionar la radio 2, cambia, aparte de salir el menú de selección, que el menú de comunicaciones, me cambia la frecuencia o la radio activa. Le vuelvo a dar al botón de transmitir, no al de seleccionar, y como veis se pone a transmitir. Puedo cambiar entre una y cambiar en otra. En el momento que cambio, como veis, cambiar, el botón de cambiar también directamente transmite. Por lo tanto, podríais evitar tener un botón específico solo para transmitir. Directamente con el de seleccionar y mantener, pues ya os haría la transmisión. Bien, perfecto. Pues para que veáis cómo se cambian las frecuencias, pero no solo las frecuencias, sino también los volúmenes. Si veis cómo yo muevo el volumen dentro del F18 en la radio 1, cambia el volumen con el que yo voy a recibir la comunicación la comunicación de la otra persona que esté hablando conmigo en la frecuencia, ¿vale? Igual en la radio 2. Está totalmente integrado. Y por ejemplo en las frecuencias, si yo lo pongo, ¿veis cómo va cambiando las frecuencias? Incluso en las frecuencias manuales, ¿vale? Por ejemplo voy a poner 243.0, y veis que ha cambiado a 243.0 la frecuencia, ¿vale? Como veis es bastante sencillo y es bastante útil. Y no tiene más. No tiene absolutamente nada más. En los aviones de Flaming Clips, en los cuales no tienes esta posibilidad, porque no tienes radio clicable, tienes que recurrir a un pequeño truco que tiene el propio programa, ¿vale? Esto no es. Aquí. El overlay, que os lo dije anteriormente, ¿vale? Vamos a ver hacer esto. El overlay, tú lo arrancas y te permite controlar las radios que tú tienes. Es decir, en este caso no lo vais a ver. Ahora arrancaré un avión Flaming Clip que lo permita, pero en los aviones Flaming Clips tienes unos botoncitos para que tú directamente cambies la radio. Veis igual que aquí también me está diciendo la radio que está activa y la que no está activa. Bueno, y luego también está recién implementado el IFF, ¿vale? Para poder emitir IFF a través del SRS, que yo todavía no sé si eso lo llegaremos a usar algún día. Pero si os fijáis, aquí ya está diciendo que está en verde las tres cosas, es decir, que tenemos servidor, que tenemos IP, que está en juego, y este LOT ATC, pues la verdad es que no sé para lo que vale, voy a no utilizar todavía, pero bueno, ya lo veríamos algún día. Y voy a parar y voy a mostraros un avión Flaming Clips. Bien, pues ya estamos en un Flaming Clips, en el magnífico Sukhoi 33. Bien, como veis, está también con la pauta activa. Vale, como veis, el overlay, como no lo he quitado, ha permanecido. O sea, yo puedo coger y mantener el overlay o quitarlo. Por ejemplo, vuelvo a quitar o mejor dicho, voy a poner el overlay en un sitio donde no me moleste, por ejemplo aquí arriba, y le voy a quitar características, ¿vale? De tal manera que ya simplemente veo las frecuencias. Yo si muevo la cabeza con el servidor, con el ratón o con el track, pues se queda exactamente donde estaba. Si os fijáis, con respecto a el F18, hay algunas diferencias. La primera de ellas es que aparecen
una serie de botoncitos debajo de las frecuencias. Aparte de que los equipos de comunicaciones se llaman diferentes. Nosotros eran una NSPS y este es un R864 y un R800, ¿no? Entonces, ahora para cambiar, si bien para transmitir igual está seleccionada la segunda, ¿veis? Ahora selecciono la primera y va a cambiar a verde arriba, ¿ves? Selecciono y transmito, o directamente el botón de transmitir es exactamente igual. Lo que hay que hacer ahora es se controla un poquito más desde aquí. Entonces, por ejemplo, aquí le cambio la frecuencia, le voy a poner a 100, a 100, vamos a ver, a 150 o a 149.110 AM, ¿vale? Aunque también existe una forma de preseleccionar canales, pero bueno. Entonces, como veis, me ha cambiado aquí también la frecuencia. Y en las otras tres radios, en este equipo, por ejemplo, como veis, hay tres radios. Hay una de UVHF, otra de UVHF y una de HF, ¿vale? Onda más corta. Los aviones rusos utilizan esto. Es para también para comunicaciones a más largo alcance, menos calidad, y es una antena que emite con más potencia y que la transmisión es más ionizante y se curva con el radio de la Tierra. Estas son los line of sight, las dos frecuencias, VH y UH, y estas pues haría una especie de curva de la Tierra, pero bueno, en aeronaves se utiliza, en aeronaves OTAN se utiliza muy poco, y en los o prácticamente nada, y los buques sí la utilizan de vez en cuando para hacer radiodifusiones y cosas así, pero bueno, esa es otra batalla. Bueno, pues como veis aquí no hay más diferencia, simplemente que cambiarías la historia, le das a cerrar el overlay y la tienes ahí. ¿Qué tienes que volver a cambiarla? Pues lo que tendrías que hacer otra vez sería volver a la pantallita del DCS, cambiar el overlay y volver a ponerlo. O, mejor dicho, te buscas una tecla, te la configuras en controles, que sea el toggle overlay, que sería overlay target. Mira, por ejemplo, vamos a darle al espacio para que lo haga, ¿vale? Entonces volvemos aquí y queda con la tecla de espacio, me la cambia, me lo quita y me lo pone, como veis. Yo voy a quitarla porque yo no lo utilizo y lo único que voy a hacer es molestarme, pero vamos, y para quitarla directamente, listo. Y esto no tiene más, solamente lo que hay que hacer ahora es utilizarlo, acordaos. Es importante cambiar de frecuencia, cambiar de radio para transmitir en una o en otra frecuencia. Yo aquí tengo solamente seleccionar la radio 1 y la radio 2, la radio 1 y la radio 2. Si necesitarais seleccionar la radio 3, tendríais que ajustaros una tecla para que fuera seleccionar radio 3. Y luego el botón de PTT, de Push to Talk, para transmitir en la que tenéis seleccionada, si no queréis darle específicamente al botón de cambiar y mantenerlo para efectuar la transmisión, perdón. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención y nada, hasta la próxima.